Buenas noches, ¿cómo están? Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Hoy con la invitada arquitecta, mamá, Florencia Costas, una mujer muy joven que ha decidido formar parte de los equipos técnicos del equipo del PRO en Villa María. Contanos, Florencia, el por qué te sumás, digamos, a la política desde tu profesión, pero también como mujer. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Me sumo porque las decisiones políticas nos afectan a todos, a los jóvenes, a las mujeres, hombres, a los no tan jóvenes, y creo que es fundamental aportar frescura para no enviciar el ambiente. No vengo de familia política, por eso mi participación, porque tengo la esperanza de que se van a hacer las cosas mejor. Y rápidamente encontraste dentro del PRO un espacio que te queda como anillo al dedo en función de tu formación profesional, y desde allí estás pensando un modelo de ciudad. Vos me dirás si me equivoco. Bueno, ¿qué aristas, qué elementos tienes que reunir ese modelo de ciudad que vos crees que debe construirse y que ustedes están dispuestos a aplicar? Y mira, la ciudad, en especial en Villa María, es una ciudad hermosa, que hoy en día tiene un nivel de población que todavía es manejable. Entonces, mi ciudad ideal, siempre digo, es una ciudad accesible, universal para todas, que haya más igualdad para todos. Y eso tiene que ver con un montón de herramientas técnicas que se pueden ir trabajando para mejorar y llegar a esta ciudad ideal. Con relación a esas herramientas que justamente son tu disciplina, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de esos ejes para pensar la ciudad? Porque precisamente bien vos decís, es una ciudad hermosa, pero es lindo vivirla también de una manera cómoda, confortable, pensando en movilidad, en accesibilidad. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? Mira, nosotros ya hace 2 años, desde que la pandemia nos permitió tener más contacto con la gente, que venimos trabajando con todo el equipo, recorremos todos los barrios de la ciudad. Cada barrio tiene una problemática, una particularidad distinta a otra, pero la necesidad de la gente es la misma en todo. Lo primero que escuchás es, bueno, la inseguridad, después la falta de mantenimiento en los espacios públicos, eso es fundamental, es queja permanente. ¿Qué abarca esto? Espacios públicos. Bueno, hay barrios que ni siquiera tienen plazas. Los que la tienen, falta de mantenimiento, los equipamientos urbanos destrozados. Obviamente que se rompen porque el material por uso se rompe, también existe el vandalismo existe en todas las partes del mundo, pero hay un estado ausente que se necesita el mantenimiento permanente, una cuadrilla que se dedica al mantenimiento de los espacios públicos. Un área que visito como arquitecta y como mamá es de los juegos de los niños. No veo ningún padre relajado en los lugares para los niños. Juegos en mal estado, rotos, ramas de los árboles donde no tendrían que estar. Bueno, hoy elevamos una nota, encontramos un tanque de agua enterrado en espacios públicos céntricos, que eso viene por una bomba, pero no está funcionando, y de esa tapa de tanque se levanta con la mano, cualquier criatura se puede caer, y eso es falta de mantenimiento, digamos. Entonces no los veo seguros, tranquilos los padres en un espacio que deberían estarlo, para que los niños estén protegidos. Eso por un lado. Por otro lado tenemos todo lo que es vereda, todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Las vemos en el centro y en la periferia de la ciudad, falta de mantenimiento. Las rampas son discontinuas, uno no puede llegar a hacer un recorrido continuo porque tenés en una esquina sí, en otra no. Eso es fundamental. Después hay espacios, edificios públicos y privados que sí o sí se tienen que adecuar a estas nuevas ciudades accesibles, que es un término nuevo de los últimos 10 años, entonces los edificios que ya están construidos deben remodelar su ingreso principal, no el ingreso secundario, para que todos los accesos puedan ser universales. El cuidado de los árboles, las quejas permanentes de que no hay podas, entonces eso hace una ciudad más oscura, porque a veces está la luminaria, muchas veces está la luminaria, pero los árboles tapan esa iluminación. Entonces que haya una cuadrilla para podar los árboles. Otra cosa que hace falta, digamos, en el espacio público es la luminaria a veces no está, no hay cámaras de seguridad. Esto nos genera una ciudad insegura.
sería ideal que Villa María empezar a tener corredores para la mujer, corredores seguros, con paradas seguras, con un botón antipánico, un cargador para enchufar el celular, que es para la mujer y para toda la sociedad. Pero es básico, iluminación y estos puestos técnicos de seguridad. Antes que sigamos, porque eso me parece un tema muy interesante, te leía durante la semana que habías estado haciendo una especie de charla, formación ahí en la sede partidaria, y me gustó que vos hablabas de un concepto de accesibilidad que es bastante más amplio que el que allí se maneja habitualmente, que se reduce por allí a rampas y a evitar obstáculos para la circulación de personas, por ejemplo, usuarias de sillas de ruedas. ¿En qué consiste ese aspecto más amplio de la accesibilidad que vos decís que es un concepto bastante nuevo, no? Es un concepto de los últimos 10 años, quizás Europa, bueno, ya avanzó un poquito hace 15 años, pero es bastante nuevo, hace años no se lo tenía en cuenta, y a mí me gusta cerrarlo, digamos, porque es un conjunto de cosas y es generar un entorno lo más empático posible. No solo pasa por el comportamiento, la adecuación del equipamiento, sino por el comportamiento, de ser respetuosos, no tapar una rampa, no en un auto, digamos, no tapar la rampa, estacionar bien, estacionar donde se pueda estacionar. Claro, Bien. tiene que ver también por allí, como vos decís, con equipamiento urbano, con espacios públicos urbanos que estén adecuadamente preparados para eso, pero sin duda también tiene que ver mucho con ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿En qué se trabaja en eso, Florencia? ¿Cómo se viene trabajando en eso también para acompañar, digamos, porque tiene que ver con esa articulación permanente entre el Estado, el control, que muchas veces no se lleva a cabo, como vos bien decías, de lo que se hace y el mantenimiento, pero también la conducta ciudadana? Yo creo que es fundamental que esté el trabajo del Estado con el vecino. Es fundamental esas dos cosas. Y después, bueno, la sociedad está muy intolerante, entonces los otros días hablaba con una persona con una discapacidad que tarda más en cruzar una calle y dice, la gente no me espera, no me tiene paciencia, y bueno, eso hay que trabajarlo, trabajar el boca en boca, en decir, che, espera, no está caminando despacio porque quiere hacerlo, está porque no lo puede hacer, seamos más empáticos. Pasa que si a la gente uno le advierte eso, el ciudadano, la ciudadana común, se da cuenta, a veces en la diaria perdemos de vista esas situaciones, que cuando nos llaman la atención, capaz que nos damos cuenta. Exactamente, por ahí está bueno predicar entre todos este concepto de decir, bueno, una mamá frenemos, una mamá con un cochecito, un anciano, una persona que necesita de un acompañamiento, bajar un cambio en ese sentido. Para eso también hay que ordenar la ciudad, bueno, el tránsito también tiene mucho que ver. Con relación a esto puntualmente, ¿no? Con la movilidad, ¿qué es lo que ustedes están primero receptando de las reuniones que hacen a través de los barrios y luego como con esa escucha activa, cómo se devuelve? ¿Cuáles serían los ejes para poder pensar en una mejor movilidad en Villa María? Y habría que pensar en una mejora del transporte público, es fundamental, y generar más espacios de bicisenda, que tengan semáforos las bicisendas, porque no, por ser bicisenda no van a pasar por cualquier lado. Es una ciudad chica que la podés recorrer en bici tranquilamente, entonces generar más espacios, que puedas ir a las dos universidades perfectamente en un corredor para bicisenda, entonces ya sacás la bici del tránsito, ordenás un poco, acompañado del transporte urbano, entonces ahí ya se va a ordenar un poco. A la vuelta hablamos de política. Nos están diciendo que se acabó el primer bloque de la entrevista. Vamos a compartir la pausa y volvemos con Florencia Costas, arquitecta, integrante del grupo, digamos, que viene pensando la ciudad, como Mariana llamó el programa de hoy, y volvemos con preguntas ya de nivel político. Dijimos que después de la pausa íbamos a hablar de política y de eso vamos a hablar, Florencia, si te parece. Bueno, vos formas parte del equipo técnico de un partido político. Digo, estás pensando en la ciudad desde esa perspectiva, ¿bien? Bueno, ¿cómo imaginás, en el caso de que tengan el voto popular, después del 10 de diciembre? Bueno, las propuestas va a venir a Darío, sentarse y comentártelas, pero es un poco más de lo que te venía planteando de una ciudad ideal, que no
estoy segura que Villa María lo vamos a poder lograr por este nivel de población que tenemos, por la ubicación, por las universidades. Se va a lograr ordenar la ciudad y vamos a hacer una ciudad accesible, vamos a ordenar todo lo que está desordenado. Con relación a esto, Florencia, siempre precisamente cuando pensamos en equipos, ¿con quién vos pensás que pueden estar, junto con vos, por supuesto, acompañando ese proceso? Que vos decís, bueno, ¿cuántos profesionales de tu área están conformando esos equipos y cuáles son esas conversaciones y esos ejes de trabajo? Porque precisamente de eso se trata, ¿no? De hacer transversar las decisiones, las opiniones, el pensar estas políticas hacia futuro. Bueno, la cabeza fundamental del equipo es Carlos Primo. Después hay gente que no es arquitecta, pero colabora perfectamente, como Virginia Margaría, entre otros colaboradores. ¿Y cómo organizan esa? Vos decís, bueno, estamos pensando en la ciudad, ¿cómo? ¿Qué hacen? Estando con el vecino. Está bien, pero después cuando recogen toda esa información que nos costaba en el primer bloque, ¿cómo se traduce eso en algo escrito en una propuesta concreta? Como te decía, cuando estamos con el vecino, es nuestro trabajo fundamental. Después ordenamos todo y decimos, a ver, cuáles son las necesidades básicas, por dónde empezamos y vamos a largar, que no te las voy a contar a las propuestas ahora. Todavía no hay un clima de, bueno, así de suspenso con relación a eso, porque, bueno, vos decías, las va a plantear el candidato a intendente por la ciudad de Villa María. Y vos empezaste a comentar algo que con Mariana venimos trabajando mucho, esto de pensar las ciudades, no solo las ciudades, pero sino también todos los ámbitos de la vida, desde, digamos, la mujer, porque es la mujer la que precisamente se mueve más tiempo para llevar, ir, traer hijos, volver por allí a hacer compras y trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esos trabajos que vos venís planteando, además de lo que comentaste acerca de los lugares de tránsito más seguros, el botón antipánico, los lugares para cargar, digamos, y poder tener conectividad? ¿Cuáles son otras de las cosas que vos ves? Porque seguramente tienen que ver con políticas que son a largo plazo, porque no podemos pensar en cambiar esto de un día para el otro. Mira, por ahí es más simple de lo que uno cree, digamos. La mujer está en todos lados. Hoy en día nos encargamos de todo. Estamos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en todos lados. Entonces, bueno, movernos por la ciudad y es más simple de lo que uno cree. Es iluminación. La iluminación te va a generar seguridad y una cosa va a ir atando a la otra. Pero es más simple de lo que parece. ¿Hay ciudades que ya aplicaron lo de los corredores seguros? Sí, sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una en el país. Después en el extranjero, muchísimas. Sí, en Europa sobre todo. Sí. ¿Y cómo, porque uno puede saber que existen, pero también así como nos tienen que advertir, está cruzando alguien con alguna dificultad, llamado atención para poder atender a la demanda, también acá van a hacer falta como llamado de atención para habilitar el uso, para acostumbrar el uso. ¿Cómo se imagina en ese proceso? Y creo que hoy en día con las redes y la propaganda y el boca en boca de vayamos por acá, que tenemos el corredor seguro, que va a funcionar. Y sobre todo con corredores que sabemos que son los más usados. Esa es la clave, digamos. El diseño está incluyendo hoy una observación sobre por dónde circulan habitualmente, no sé, en determinados horarios, mayoritariamente las mujeres, supongo, ¿no? Bien. ¿Y es fácil de ubicar eso en una ciudad? Sí, es fácil. ¿Qué salís a mirarla con otros ojos? ¿Cómo es? Se ponen las gafas biónicas. Porque, insisto, yo cuando uno estudia para comunicador, para periodista, cambian los ojos con los que mira una ciudad porque los va a mirar desde la noticia, de la noticiabilidad. ¿Cómo las miran ustedes? Y como arquitectos y urbanistas que somos, tenemos esa visión de decir, bueno, si yo estoy sentada en este banquito, ¿qué puedo hacer con este banco? No puede pasar una bicisenda si estoy sentada en el banco. Y esas cosas, esa mirada que vamos teniendo. Y además no ser ajena a ser mujer, que uno por ahí se siente más inseguro porque siempre vamos a estar desprotegidas. Y más cuando andamos con criaturas, que estamos con las criaturas, entonces no podemos estar pensando en todo. Y bueno, vamos mirando esos detalles.
Y con relación a los marcos que también tienen que ver a las ciudades pensadas en regiones, ¿no? Porque si pensamos Villa María no podemos dejar de pensar que es una ciudad-región. ¿Cómo se articulan por allí también esas lecturas que vos decís acerca de quienes vienen acá, quienes comparten nuestros espacios públicos como Costanera o la parte, digamos, de todo el predio ferrourbanístico? ¿Cuánto hay de posibilidades también de articular con Villanueva? Digamos, ¿ustedes lo vienen trabajando en los equipos técnicos? Sí, Villanueva es la ciudad vecina, la ciudad dormitorio, convivimos con ellos, así que tenemos que trabajar a la par siempre, no podemos desconectarnos porque eso nos puede ocasionar un problema a nosotros y a ellos también. Y bueno, como vos decías, al ser Villa María una ciudad que atrae mucha gente o por el turismo o por la cercanía, se trabaja pensando en a dónde va más frecuente la gente, qué visita, entonces se va estudiando esos sectores. Y con relación a esto puntualmente, ¿están trabajando o pensando algunas líneas puntuales para el sector, digamos, de Costanera, qué sé yo, baños? O sea, ¿qué es lo que ustedes están leyendo de la ciudad como ausencias y como presencias, digamos, desde lo arquitectónico? Lógicamente lo que vos nombrabas, la Costanera, que es tan visitada por los ciudadanos y por el turismo, falta de equipamientos, falta de equipamientos totalmente. Hay que dar propuestas, equiparla con bares, con baños, con un montón de cosas. Pensar la ciudad desde lo estructural, lo urbanístico, también implica, supongo, pensarla desde los residuos que genera. Y esta es una ciudad que genera mucho residuo, casi más que el promedio. Creo que estamos alrededor de 1 kilo por habitante por día. Entonces, bueno, eso también supongo que entra a pendular a la hora del análisis, la interpretación y de los gastos que se piensan a futuro, porque la basura después hay que recolectarla. Sí. También, ¿no? Entra a articular. Como verás, la ciudad son un montón de cosas que hay que trabajar. Sí. Y bueno, también las ciudades sustentables es un término sumamente nuevo y bueno, si bien desde casa lo podemos hacer, la selección de basura ayuda muchísimo, pero tiene que estar el Estado presente en una recolección buena de basura y llevarla al lugar adecuado, las plantas depuradoras y todo para las plantas de recolección, para que eso funcione. Pero sin el Estado ahí no funciona. En ese sentido, ¿ustedes qué lectura están haciendo sobre lo que está en funcionamiento? ¿Se está cumpliendo? ¿La gente tiene, digamos, esa capacidad de poder seleccionar y poder...? La gente está colaborando mucho con la selección de basura en su casa, inclusive con el compost que hace, pero sí la queja permanente es que no pasan los recolectores los días y horarios que dicen. Esa es la queja permanente. Dos muy cortitas. La primera tiene que ver con, en este modelo de ciudad que ustedes están pensando y planteando, el ciudadano o la ciudadana tiene un rol muy activo. Sí. Digo, es imposible pensar en una buena recolección si no hay separación en origen, por ejemplo, después se verá cómo será el mecanismo. Proceso, claro. Exactamente. Es imposible pensar en un mejor tránsito si no hay un compromiso por el respeto a las normas y por el respeto al otro o a la otra de parte de los ciudadanos. Digo, la tarea, si bien es importante de los sectores políticos, también compromete fuertemente al otro, que como decíamos recién, no voy a ser muy académica, estamos con la mecha bastante corta en términos de paciencia. Digo, eso hay que reconstruirlo, me parece también. Sí, la gente está enojada con los políticos y no queda otra que llevar esa transparencia y decir, voy a poder con esto, pero con esto no, vayamos juntos. Es un trabajo que no va a ser de un día para el otro, pero estoy segura que lo vamos a poder lograr. La última para cerrar, sí. Dije que eran dos cortitas. Vos decís que ciudadanos y ciudadanas están enojados con los políticos. ¿Vos sos una mujer política? Lo voy a hacer. Está bueno que no estén enojados entonces. Bueno, es muy interesante además diciendo que asume el compromiso de formar parte de la política con 33 años y siendo una primera experiencia. Muchísimas gracias, Alicia Costas. Un gusto conocerte.